Caminando con Dios, la vida y el legado de Enoc. Bienvenidos a esta presentación en audiolibro, una profunda exposición del ministro Watchman Nee. En esta obra, Watchman Nee explora la extraordinaria vida de Enoc, un hombre que caminó con Dios en un mundo corrupto y desafiante, siendo finalmente arrebatado por Dios en un acto misterioso y glorioso. Basándose en los relatos bíblicos, Watchman Nee desentraña el significado espiritual de la fe de Enoc, su constante comunión con Dios y las poderosas lecciones que su vida ofrece a los creyentes de hoy. Mientras escuchas, prepárate para ser inspirado a buscar una relación más profunda y diaria con Dios, confiando en sus promesas y preparando tu corazón para su regreso. Acompáñanos en este viaje hacia un mensaje eterno de fe, obediencia y recompensa divina. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. Desconozco cuándo se arrepintió Enoc ni qué hizo antes de cumplir 65 años. Pero sabemos que comenzó a caminar con Dios a esa edad después de engendrar a Matusalén. No sabemos nada de su vida antes de los 65, pero sabemos que después de engendrar a Matusalén experimentó un cambio. Pudo deberse a una profecía. Vivió hasta los 365 años. Los 300 años restantes caminó con Dios. El nombre Matusalén significa, al momento de su muerte, ocurrirá algo. Después de que Enoc engendrara a Matusalén, seguramente inquirió con fervor ante Dios sobre el nombre de su hijo. Sin duda, Dios le mostró la gran tribulación que se avecinaba. Sin duda, fue advertido y sintió temor. Es interesante que Noé predicó la justicia, mientras que Enoc predicó el juicio. Noé predicó el camino de la salvación porque Dios le reveló el arca. Enoc predicó el juicio porque recibió revelación a través del nombre de su Hijo. Solo podemos predicar aquello que nos ha impactado. Por la fe, Noé preparó un arca. Por la fe, Enoc recibió el beneficio de caminar con Dios. Es bueno saber que los pecadores, la carne y el mundo serán juzgados. Pedro dijo: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, ardiendo con intenso calor, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Si este es el fin del mundo, ¿lo seguiremos amando? ¿Depositará alguien dinero en un banco sabiendo que éste va a quebrar? Si el banco va a quebrar, nadie querrá depositar su dinero. Como ya conocemos el fin del mundo y que será quemado, ya no deberíamos amarlo. Enoc comprendió el significado del nombre Matusalén. Estuvo atento y, por lo tanto, fue arrebatado. Ahora consideraremos algunas cosas sobre Enoc. El entorno de Enoc. ¿Caminó Enoc con Dios porque su entorno era mejor que el de otros? Consideremos primero el entorno de su hogar. Génesis 5:22 dice: y caminó Enoc con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Algunos han dicho que los predicadores pueden andar con Dios todo el día. Pero, ¿cómo pueden andar con Dios quienes tienen muchas responsabilidades domésticas? Pero,
¿Qué dice la Biblia sobre el primer hombre que caminó con Dios? Caminó con Dios y engendró hijos e hijas. Algunos se han preguntado cómo se puede andar con Dios cuando se trabaja en una fábrica y solo se oye el sonido de las máquinas todo el día. Pero Enoc caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. No estaba libre de responsabilidades domésticas. La vida que recibimos no se expresa solo en entornos tranquilos. Puede expresarse en cualquier entorno. Podemos andar con Dios no solo en un entorno tranquilo, sino en cualquier entorno. La complejidad de las tareas familiares y la gran cantidad de hijos no pueden impedir que un hombre que verdaderamente camina con Dios haga lo que hace. Un creyente puede andar con Dios no porque sus cargas familiares sean pequeñas ni sus responsabilidades laborales livianas, sino porque puede estar libre de estas ataduras, a diferencia de los incrédulos. Puede andar con Dios en tales circunstancias. Enoc pudo andar con Dios en tales circunstancias. Enoc no solo se enfrentó a una situación familiar, sino que el ambiente de la época también era muy sombrío. En la época de Enoc, Adán aún vivía. En Génesis 4, vemos que la tribu descendiente de Caín aún existía, como era. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el de la otra, Sila. Génesis 4:19. Lamec fue el primero en quebrantar la ley divina de la monogamia. A partir de entonces se practicó la poligamia. El nombre Ada significa hermosa. Se dedicaba a los adornos. La tendencia ya se estaba volviendo perversa y las mujeres se esforzaban por estar a la moda. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Génesis 4:20. Este es el primer caso de ganadería con fines de lucro. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y organillo. Génesis 4:21. Para entonces, los hombres comenzaron a dedicarse a la música y al entretenimiento. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, maestro de toda obra de bronce y de hierro. Génesis 4:22. Los artesanos del bronce y del hierro fabricaban armas. Para entonces, la guerra había comenzado. Sin embargo, en medio de semejante época, Enoc caminó con Dios. ¿No es acaso la imagen actual de los hombres que se entregan a sus lujurias, conspiran para enriquecerse, se entregan a la música y blanden armas? Dios nos dice que en una época como esa, Enoc caminó con Él durante 300 años. ¿Y nosotros hoy caminamos con Dios? El señor H. Pember, de Inglaterra, es un hombre profundamente unido al Señor. Hace unas décadas, profetizó que los hombres prestarían más atención a la música, al conocimiento superior y al manejo de armas, mientras que se produciría un movimiento sin precedentes por los derechos de las mujeres. Y hoy, sabemos que sus palabras se han cumplido. En tales circunstancias, debemos caminar con Dios. El rapto de Enoc. Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado. Pues antes de su traslado, obtuvo el testimonio de haber sido agradable a Dios.
¿Cómo fue arrebatado Enoc? Fue arrebatado por su fe. ¿Qué hizo Enoc para agradar a Dios? Caminó con Dios. Antes de su arrebato, obtuvo el testimonio de haber sido agradable a Dios. Agradó a Dios porque caminó con Dios y fue trasladado por su fe. Cada uno de nosotros debe caminar de tal manera que llegue a ser agradable a Dios, y cada uno de nosotros debe creer en Él hasta el punto de ser arrebatado. Todo creyente será arrebatado, pero los primeros en ser arrebatados serán, sin duda, los creyentes vencedores. No existe tal cosa como que toda la iglesia sea arrebatada. Solo quienes estén preparados y esperen atentamente al Señor serán arrebatados. Si no tienes fe, no serás arrebatado. Debes creer que serás arrebatado, y entonces lo serás. Si no crees que serás arrebatado, no lo serás. Tienes que pedirle a Dios que te dé fe en el arrebato, para que puedas creer que serás arrebatado. Es asombroso que solo Enoc tuviera esta fe. La tuvo porque anduvo con Dios. La fe está conectada con la conciencia. Si la conciencia se resquebraja, la fe se daña. Si la conciencia se agrieta, la fe se escapa. Si la fe se escapa, uno no podrá ser arrebatado. Muchos creyentes no pueden creer en el rapto porque nunca han andado con Dios. Si andamos con Dios día a día, Él nos dará fe para el rapto. Muchas veces, cuando nuestra condición espiritual es buena, nos reconforta pensar en la venida del Señor. Esta es una parte de la historia. ¿Significa esto que creemos en nosotros mismos? No, no lo creemos, porque hay otra parte de la historia. La palabra en Hebreos 11:6 sigue a la del versículo 5. El versículo 6 dice: «Pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan». Este versículo habla de dos tipos de creencia. La primera es creer que Dios existe, es decir, creer que Dios es realmente como dice ser. La segunda es creer que Dios es galardonador de quienes lo buscan diligentemente. De esto vemos que la fe de Enoc tuvo dos etapas. Primero, creyó que Dios es quien dice ser. Y segundo, buscó diligentemente la presencia de Dios y creyó que Dios lo recompensaría. Enoc ciertamente anhelaba ser liberado de la tribulación venidera. Por eso Dios recompensó su búsqueda con el arrebatamiento. ¿Alguna vez hemos orado para que Dios nos libre de la gran tribulación venidera? Lucas 21:36 dice: «Velad en todo tiempo, rogando que logréis escapar de todas estas cosas que están por suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre». Mucha gente piensa que este pasaje nos dice que Dios librará de la gran tribulación venidera a quienes velan y suplican constantemente. Pero no es eso lo que dice. Esta es una oración que implora, vigilante en todo momento, para que Dios nos libre de la gran tribulación venidera. Esta también fue la oración de Enoc. Quienes oren de esta manera serán arrebatados. Por lo tanto, para esperar el regreso del Señor, debemos suplicar diligentemente a Dios que nos libre de la gran tribulación venidera. Día a día,
Debemos creer que el arrebatamiento está cerca, para que podamos esperar con sinceridad el arrebatamiento. Debemos creer en Dios y suplicarle de esta manera. Si hacemos esto todos los días, sin duda seremos arrebatados. Ahora es el momento de que Dios prepare a los Enoc. ¿Cuántas de nuestras oraciones son respondidas? ¿Creemos que seremos arrebatados? Al menos deberíamos tener respuesta a una de nuestras oraciones, la oración por la liberación de la gran tribulación venidera. Si nunca hemos hecho esta oración, debemos orarla ahora hasta que Dios nos responda. En cuanto a caminar con Dios, es bueno tener un buen comienzo y una buena continuación, pero lo más importante es un buen final. Muchas personas comienzan caminando con Dios, pero desafortunadamente no pueden entrar en la gloria. Muchos sienten miedo al oír hablar de la gran tribulación y el juicio, pero no tienen un buen final. El rapto no es un evento histórico que ocurre repentinamente. Más bien, alcanzamos el estado de ser arrebatados día a día. El abrir y cerrar de ojos en 1 Corintios 15 se refiere al cambio de nuestro cuerpo, no al cambio de nuestra vida. El rapto es caminar juntos, no volar juntos. Caminamos con el Señor hacia la gloria. Un hermano dijo que la experiencia de un cristiano en el Señor es secuencial. Primero la muerte, luego la resurrección y luego el rapto. Uno pasa de una etapa a otra y al final entra en la gloria. Muchas veces es muy difícil obedecer en algunos asuntos, pero cuanto más morimos, más nos llenará la vida del Señor y más avanzaremos hacia el arrebatamiento. Repito, el arrebatamiento no es un acontecimiento histórico, es un arrebatamiento gradual que culmina en gloria. Enoc caminó con Dios durante 300 años. Para cuando fue arrebatado, ya conocía bien a Dios. Un hermano dijo que cuando muchos lleguen al cielo, Dios les resultará muy desconocido, pues nunca han caminado con Él en la tierra. Debemos caminar con Dios día a día, paso a paso, hasta que seamos completamente santificados. La única parte inconclusa de la santificación debe ser con nuestro cuerpo, no con nuestro espíritu. Nuestro espíritu debe estar listo hoy. Que Dios nos conceda su misericordia para que podamos caminar con Dios como lo hizo Enoc. Si Enoc pudo, nosotros también. Hermanos y hermanas, mientras cerramos este audiolibro, dejemos que el velo del misterio que envuelve la vida de Enoc nos atraiga hacia un anhelo más profundo por la presencia divina. Su vida, un susurro de eternidad en un mundo efímero, nos desafía a caminar en íntima comunión con el Señor, con corazones encendidos por la esperanza de ser arrebatados en un instante glorioso, como lo describe la Escritura. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. 1 Corintios 15, 51 y 52. Enoc, quien agradó a Dios con su fe inquebrantable, nos señala un camino de vigilancia y oración, recordándonos las palabras de nuestro Señor. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Watchman Nee, con su penetrante visión espiritual, nos exhortó diciendo: la venida del Señor no es solo un evento futuro, sino una realidad que debe moldear cada paso de nuestro andar diario con Él. Que esta verdad resuene en nosotros, impulsándonos a vivir con una expectativa viva, con el alma anclada en la promesa de la gloria venidera. Que el eco de la vida de Enoc, un hombre que conoció a Dios en la quietud de su corazón, nos envuelva en un santo temor y nos prepare para el día en que, como Él, seamos llevados al encuentro del Rey. Que la gracia te acompañe